Me parece que me sacó. Espero que continuemos aquí, jóvenes. Los campos vectoriales son continuos si son funciones, si sus funciones, perdón, y si sus funciones componentes lo son. Definimos la derivada parcial de un campo vectorial como el campo obtenido al derivar cada una de sus funciones componentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo vectorial en el plano, ¿sí? Por ejemplo, si f de x, y es el campo de componentes x, y más q de x, y, j. Nosotros podemos hablar de la derivada parcial de f, aquí es vector, con respecto a x. ¿Como quién? Como la derivada con respecto a x de la función p, que depende de x, y, por y, por supuesto, ¿verdad? Más la derivada parcial con respecto a y de la función q de x, y por j. Y la derivada parcial de f con respecto de y, como la derivada parcial con respecto a y de la función p por y, más la derivada parcial con respecto de y, aquí, x, de la función q, j. ¿Sí? Derivo con respecto a x cada una de sus componentes. Puedo derivar con respecto de y cada una de sus componentes. Si, por ejemplo, tenemos un campo vectorial f de x, y, z en el espacio tridimensional, entonces este va a ser p de x, y, z por y más q de x, y, z por j más r de x, y, z por k. Entonces puedo obtener la derivada parcial de f con respecto a x, dada como quién. Pues derivo cada una de sus componentes con respecto a x. Lo voy a pintar así. Voy a escribir parcial de p con respecto a x, parcial de q con respecto a x, parcial de r con respecto a x. Cada una de las componentes de la función vectorial con respecto a x. Justo como aprendimos a derivar un vector, ¿no es cierto? Se deriva cada una de sus componentes. Observa que aquí p depende de x, y, z. Si lo derivo con respecto de x, y, z se mantienen constantes. Así para cada una de las demás. Y puedo encontrar también la derivada parcial de f con respecto de y, dada como parcial de p con respecto de y, parcial de q con respecto de y, y la derivada parcial de r con respecto de y. Y finalmente, la derivada parcial de f, ¿verdad?, con respecto de z. Me da como resultado un vector que escribo como la parcial de p con respecto de z, parcial de p o parcial de q con respecto de z, y parcial de r con respecto de z. Entonces, pues de esta manera podemos encontrar fácilmente, en virtud de que ya sabes cómo derivar parcialmente, que ha sido uno de los temas por los cuales te he tratado de que resuelvas una gran cantidad de ejercicios, ¿verdad? La tarea número 10, ¿no?, de la que hablamos. Esa tarea, pues justamente habla de la derivación parcial. Pues aquí la necesitamos para poder abordar este tipo de ejercicios. Entonces, mira, pues muy fácil, simplemente un ejemplo.
ejemplito sencillo. A ver, por ejemplo, encontremos para el campo vectorial f de x, y dado por xy por y más x menos y por j. Determina la derivada parcial de f con respecto a x. Bueno, que es igual. Pues voy a derivar con respecto a x, ¿verdad? X por y, ¿verdad? Coma, y voy a derivar con respecto a x, x menos y. Me va a dar otro vector. Derivo p con respecto de x, derivo q con respecto de x. Este es p y este es q. Esta es la función p y esta es la función q. Entonces, pues ya sabes derivar y entonces lo que obtienes es parcial de f con respecto de x, a que va a ser igual. Si yo derivo con respecto de x esta función, y es constante y por lo tanto me queda y, coma, y con respecto de x, 1, ¿verdad? O sea, esto va a ser igual a y por y más j, si lo quieres expresar así. La derivada parcial de f con respecto de y es también la función dada por parcial con respecto de y, de xy, coma, parcial con respecto de y, de x menos y. Es decir, la parcial de f respecto de y me va a quedar, si lo digo con respecto de y, entonces me queda x, menos 1. Es decir, xy menos j. Y ahí tienes las derivadas parciales. Bueno, jóvenes, entonces continuamos en el próximo video. Padre.